Vamos al siguiente tema, tú lo sabes, es martes de salud mental en Código Salud. Desde el punto de vista clínico, la depresión es un trastorno anímico donde se potencian los sentimientos de tristeza, enojo, frustración o pérdida al grado de interferir con tu vida diaria por días, semanas, incluso meses. Escucha, la depresión es un enemigo silencioso para la salud mental que a menudo se subestima, pues los síntomas no son identificados fácilmente y quienes lo padecen normalmente no lo saben y en el peor de los casos llegan hasta el suicidio. Te presento los gráficos, ya está con nosotros nuestra colaboradora y amiga Adriana Ortiz y platicamos del tema. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas, datos de la Organización Mundial de la Salud. El suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de personas de 15 a 29 años. Importante el tema, por eso en martes de salud mental lo vamos a platicar con nuestra colaboradora y amiga Adriana Ortiz, psicoanalista, quien ya se encuentra con nosotros aquí en Código Salud. Querida Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo precisamente estos datos referentes a la salud mental. Y es que es una información que va y viene y a lo mejor nos puede resultar hasta atiborrante, ¿no? Saturante, pero finalmente yo creo que hay que destacar que está ocurriendo y no es un tema muy sencillo. Hay que ponerle muchísima atención, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto, claro. Además, el hecho de que estén aumentando los suicidios por depresión, porque no todos los suicidios son debido a la depresión en general, pues sí, es algo que tenemos que tomar cartas en el asunto y sobre todo estar muy bien informados. Así es. Y quiero agradecer a Fabiola Velázquez. Fabiola, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vienes a platicarnos tu historia. Eres un testimonial, eres una paciente con depresión, ¿no? Sí. ¿Y cómo da la depresión? Porque uno entiende y liga depresión con tristeza. Sí, no ¿Pero es una tristeza excesiva lo que tú sentiste? Aquí es importante resaltar que muchas veces por nuestras actividades no nos damos cuenta que estamos ya viviendo una depresión. Hoy en día vivimos muy rápido, entonces muchas veces no somos conscientes de las situaciones que nos pasan, no las tomamos, no nos damos el tiempo para saber que estamos pasando algo y cuando nos damos cuenta ya estamos muy adentro y no podemos controlar lo que nos pasa, que fue lo que me pasó en mi caso. Yo tuve 2 detonantes. Mi papá pasa por una enfermedad crónica importante, fase terminal. Entonces vivimos todo un proceso, pero pues en ese proceso yo soy madre de familia, tengo hijos pequeños y aparte soy responsable en un área laboral. Entonces el combinar todo eso, malabarear todo eso no me permitió darme el tiempo para saber lo que yo estaba viendo, ni para reconocer y vivir cada uno de los sentimientos que yo estaba pasando. ¿En un principio pensaste que era algo normal? Sí, porque a final de cuentas pasamos el proceso del cáncer de mi papá, fallece en todo este trajeteo de que pues viene el funeral, tu mamá, todo y cada una de las cosas que vivimos. Yo no me di ni siquiera el tiempo de decir, si estoy triste, lo voy a llorar, lo voy a padecer, tomo decisiones aceleradas, me cambio de trabajo.
Y es ahí cuando viene a explotar todas estas emociones, porque realmente son muchas emociones lo que te pasa. ¿Y cuánto tiempo pasó para que te dieras cuenta que lo tuyo era depresión? Pasaron fácil 5 meses. 5 meses. ¿Qué es el tiempo promedio para que una persona sea diagnosticada con depresión, Mira, Adriana? aquí es muy importante con todo lo que dice Fabiola en su testimonio, que además es algo muy valiente, el que pueda venir a hablar y poner en palabras todo lo que muchas personas no se atreven y que nos están viendo, es que hay niveles de depresión, Mariano. Para que tú determines que hay una depresión en sí, tienen que pasar al menos 2 semanas con un mismo estado de tristeza, de apatía en general, y que después digas, bueno, no lo estoy resolviendo, porque eso puede ser una simple tristeza o una depresión leve. Es decir, una depresión leve quiere decir que no está comprometida tu autoestima, que te sientes tranquilo, aunque a lo mejor con ciertos sentimientos en general de apatía, de tristeza, pero que pasan en ese periodo de 2 semanas. Pero si este periodo de 2 semanas sigue, entonces ya estaríamos hablando y tendríamos que hacer una evaluación si no se trata de una depresión moderada, en donde sí efectivamente la autoestima se ve comprometida. La depresión nos afecta en diferentes áreas de nuestra vida. Uno, a nivel físico. Y a nivel físico las personas pueden tener diferentes tipos de dolores, ¿no? Dolor de cabeza, dolores gastrointestinales, cansancio, insomnio. Por ejemplo, la persona no está durmiendo, no está descansando. En el área emocional, efectivamente, puede haber tristeza a través del llanto, que es lo que generalmente se nota, pero no siempre, Mariano, porque generalmente los hombres tienden a no, o socioculturalmente, no se les enseña a mostrar sus emociones, y entonces lo que hemos visto yo en terapia, es que se vuelven más irritables. Y entonces de tener un carácter más o menos tranquilo y regular, empiezan a tener cambios bruscos en su comportamiento, se empiezan a tornar difíciles, cualquier cosa los molesta, ¿no? Y en el área social también se ve afectada. O sea, la persona no sale, no empieza a asistir al trabajo o está apática. Entonces, imagínate que todo eso se llega a una depresión, puede llevar, si no se trata a tiempo, a una depresión severa. Y aquí sí estamos hablando de una cuestión más difícil, en donde lamentablemente es los casos que nos van llegando a terapia, ¿no? Cuando ya la persona perdió todo este control, su autoestima sí se encuentra comprometida, ¿no? La persona ya no puede hacer sus actividades, y entre el 6% y el 15% de personas que padecen depresión pueden tener tendencias suicidas. Entonces, sí es una gama amplia en donde tenemos que poder actuar, porque generalmente, como bien lo menciona Fabiola, de repente en la depresión se subestima y dices, solito se te pasa, tú échale ganas. Y creemos que diciéndole a las personas... La clásica frase, ¿verdad? Échale muchas ganas, tú puedes, tú sales. Ponte las pilas. Claro, pero nadie estamos en sus zapatos. Por supuesto. Nadie sabemos lo que ustedes están sufriendo y lo que están padeciendo. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Vamos precisamente a hacer un corte comercial, pero regresamos a seguir platicando del tema, porque hay muchas inquietudes ya aquí en nuestras redes sociales. No nos tardamos, estamos en Código Salud. Empezó con pintores como el maestro Tello, luego fue creciendo a nivel antigüedades, juguete antiguo, cuadros, marcos, y una infinidad de artículos antiguos. Infinidad de cosas, o sea, depende para todos los gustos, de todo lo que te interese, y a recordar infancias, más que nada. Lo que para unos es basura, para nosotros es un cambio.
Regresamos a Código Salud, estamos hablando de la depresión y nos están hablando acerca de que existen diferentes tipos de depresión, hay manera de ubicarlas, los especialistas sobre todo, y también estamos platicando con Fabiola Velázquez. Fabiola viene a platicarnos sobre su testimonio y la especialista, tú ya lo sabes, los martes de salud mental, está con nosotros la psicoanalista Adriana Ortiz. Fabiola, ¿cómo te diste cuenta o en qué momento dijiste esto ya no es normal, esto ya me está afectando y cómo te afectó? Bueno, un 15 de septiembre estaba en mi casa, yo pues, con tantas actividades siempre haciendo de todo. Entonces me siento en la casa, mi esposo puso una canción y yo no puedo contener las ganas de llorar. Yo no sabía por qué estaba llorando. ¿Y de qué era la canción, te acuerdas? ¿Qué decía la canción? La canción decía que gracias a mi padre, o sea, así retomaba el tema del papá, es una de Antonio Aguilar, ¿no? Yo la había oído miles de veces. ¿Y no te había afectado? Nunca, jamás. La escuchabas, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. Ese día... Pero como perdiste a tu papá, Ajá. y al escuchar la letra de esta canción, ¡pum!, un detonante. Sí, empieza el detonante. Días después, bueno, yo tenía un trabajo muy apretado, de 9 a 9, de 9 a 10, y empiezo a notar que lejos de estar a gusto, no me concentraba, estaba muy irritable, o sea, cualquier cosita me enojaba o me frustraba, incluso yo trabajo un poco más en estadística, de repente ya no me concentraba, no me creía capaz ya de hacerlo, de repente empecé a decir, no, pues es que no puedo con esto, no puedo con aquello. Y en mi hora de comida, en vez de irme a comer, me iba a llorar, o sea, me saltaba comidas. Quería los fines de semana, en vez de estar con mis hijos, me quería dormir. Lo que nos decías, ¿no, Adriana? Exacto. Finalmente hay una afectación emocional, pero también biológica. En las diferentes áreas, ¿no? Así es. Porque además somos biopsicosociales, Mariano, se nos olvida. Y muchas veces, evidentemente, atendemos a nuestro cuerpo porque es como lo tangible, es lo que nos ocupamos, pero nos desatendemos de nuestra mente. Y fíjate que está también comprobado que si tú padeces depresión, también se pueden ir en aumento otro tipo de enfermedades, como cardiovasculares, incluso gastrointestinales, o migrañas, o cuestiones así, que sí se ven afectadas por aspectos emocionales. Claro, y demeritan la calidad de vida. La persona no está absolutamente nada bien, no responde igual, no produce lo mismo, Así es. está completamente abajo. O sea, toca. Y cuando llegas a tocar fondo, Adriana, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo pasó de que la depresión ya invadió tu organismo y comenzaste a fallar en muchos aspectos? Y lo que tú comentabas, los casos desgraciadamente extremos, el suicidio. Así es. Mira, es sumamente complicado porque nosotros en psicoanálisis hablamos también de la depresión mayor, o sea que cuando ya estás en ese nivel profundo, también lo relacionamos con la melancolía. Y hay la famosa frase, Mariano, que todos seguramente escuchamos en algún momento de la esperanza es lo último que muere, ¿no? Entonces, cuando hay depresión mayor, estamos hablando de un estado también de desesperanza. Y por eso es muy importante abordar pues rápidamente el que podamos tener este tipo de cuestiones, porque para evitar un desenlace fatal, ¿no? Ahora, como factores hay muchos que pueden, sí me gustaría mencionarlos, hay muchos factores que pueden detonar la depresión, pero uno de ellos, que justo es lo que estamos viendo en el testimonio, es la pérdida. Y la pérdida no solamente nos referimos a un ser querido, sino también la pérdida, por ejemplo, del amor en cuanto a un divorcio, en cuanto a una separación de los padres, ¿no? En cuanto también a la pérdida laboral. O sea, hay muchas cuestiones que detrás de la depresión hay un duelo. Es lo que te quería preguntar, ¿cuáles son exactamente los factores que hacen que una persona padezca depresión? ¿Hay un factor orgánico? ¿Hay factores genéticos? ¿O son factores externos, como es la pérdida? Perder un trabajo, perder un amigo, perder a la pareja, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente están relacionados con los tres que tú dijiste, porque a nivel fisiológico tenemos que descartar si no hay alguna otra cuestión que se tenga que ajustar, por ejemplo, los trastornos hormonales o ciertas cuestiones que tienen que ver con hormonas o con algún otro tipo de padecimiento orgánico que se tenga que regular a través de un medicamento psiquiátrico, y los por ejemplo. factores hormonales, ahorita se me ocurre pensarlo y por eso te lo quiero preguntar, que están más ligados, por ejemplo, a la parte femenina. Así es. Es por eso que se dan más casos de depresión en las mujeres, o los hombres también lo tenemos, pero ya tú nos decías que lo manejamos o lo reflejamos de manera distinta por aspectos socioculturales. Sí, estadísticamente se dice que la depresión afecta más a las mujeres, pero yo sí creo que de fondo está también este aspecto sociocultural en donde los hombres no se permiten llorar, no se permiten mostrar sus emociones y desarrollan otro tipo de padecimientos como la ansiedad, por ejemplo,
¿no? O como otro tipo de cuestiones en donde están pudiendo canalizar ese mal manejo emocional. Y la ansiedad te lleva a comer o a dejar de comer, subes de peso, estás de mal humor. Y además, en un principio, esta sí lo quiero hacer bien claro, es como cuando dicen, desahógate, ándale, suéltalo todo. Llorar ayuda en un principio, porque ya a la larga ya entendimos que no soluciona absolutamente nada, por eso hay que acudir con los especialistas. Pero llorar sí ayuda, Adriana. O sea, que saquemos eso. ¿A ti te ayudaba, por ejemplo, llorar? ¿Te sentías un poquitito mejor de llorar? Me ayudaba en el momento en que, bueno, yo pensaba, ay, tengo que sufrir el dolor, ¿no? Porque también eso manejan mucho, que tienes que vivir tu duelo y tienes que dejarlo. Pero también ya me estaba afectando porque ya dejaba de hacer cosas por llorar. Es que demasiado sufrir el dolor y el masoquismo, ¿no? Dejaba de comer por irme a llorar. Ya cuando de plano me sentía como que no encontraba un lugar. Pero al principio, al ¿sí principio te alivianabas? Sentía alivio y algo que, bueno, yo la verdad siento que me ayudó mucho. Yo soy una persona de fe. Entonces, después del llanto venía una conversación con Dios, y entraba una paz. Pero cuando yo ya no encontraba esa paz, decía, otra vez regresabas a lo mismo. Algo ya no está bien. Algo ya no está bien. Entonces, ¿sí ayuda a llorar al principio? Sí, ayuda a llorar en el sentido de que estás siendo congruente con lo que piensas, ¿no? Con lo que sientes y con lo que manifiestas. O sea, sí ayuda a llorar, pero si tú el llanto ya no lo puedes contener, o sea, como que ya se te sale, se te desborda en cualquier momento ante cualquier situación, entonces sí tenemos que echar mano de otro tipo de factores, de profesionales en diferentes áreas que te puedan ayudar a que puedas estar estable. Y siendo ¿no? tan altos las cifras, los índices de depresión, ¿todos en algún momento padecemos algún tipo de depresión, Adriana? ¿Algún momento yo creo de que nuestra sí, vida? yo creo que sí padeces algún tipo de depresión en la vida, en el sentido, por ejemplo, una depresión leve, los mismos problemas, por ejemplo, del país. Te puedes sentir triste, o sea, sí te pueden afectar, o sea, son desafíos de vida. Mira, por ejemplo, los adolescentes también de repente pueden tener depresión porque hay cambios. Hay pérdida del cuerpo infantil, están teniendo otro nuevo cuerpo. Asunto de las hormonas en el caso de las jovencitas, o sea, por ejemplo. Sí, el punto es que debemos de dejar de subestimar a la depresión como algo nada más pasajero, o algo que con echarle ganas o con ponerte las pilas o con no ser débil, porque muchos ven que la depresión es que eso es de débiles, el que tú pidas ayuda psicológica es de débiles, tú puedes hacerlo solo. Y hay que sacarnos y hay eso que de la trabajarlo, cabeza. por No supuesto. Es así. Entonces, ahora ayúdanos a entender cómo se trata la depresión. Bien, primero tenemos que hacer ese abordaje multidisciplinario. Evidentemente el apoyo médico pues es importante porque te va a ayudar, exacto, primero para detectar qué factores lo ocasionan, después la parte psicológica es fundamental porque vas a poder expresar ahí todas tus emociones y que se pueda ver por qué estás así, ¿no? Y darle, el superar, por ejemplo, ese duelo, esa pérdida. Y finalmente también, lo que bien menciona Fabiola, la fe de cada quien también ayuda. Las redes de apoyo ayudan, tu familia, tus amigos, es lo que te quería acércate. preguntar. ¿Te acercaste a tus redes de apoyo? Sí, mi esposo en todo momento siempre estuvo conmigo, principalmente la fe, pero sí llega un momento en que cuando ya no puedes controlar, dices, necesito un apoyo más, necesito acercarme a un profesional, para que me diga, digamos, vas por un camino y te lo tienen que ir marcando, ¿no? Ya vas aquí, ahora por acá. Claro, porque sí es importante. Habrá casos, por ejemplo, Adriana, Así es. que en una primera fase de depresión, a lo mejor tu primera red de apoyo, tu familia o tus amigos, con esa sales, ¿no? Así y si es. la libraste, fabuloso. Exacto. Pero ya habrá momentos en los que cuando viste ni con tu pareja ni con tu mejor amiga lo pudiste hacer, vamos con ustedes. O ya llevas 2 semanas Exacto. en el mismo nivel de tristeza y no disminuye, sino aumenta. Vamos con el especialista. Tenemos que ver al especialista. ¿Cuál sería la diferencia tratar la depresión desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del psicoanálisis? Mira, en el psicoanálisis trabajamos finalmente lo profundo de la mente. Tratamos nosotros decimos, de hacer consciente lo inconsciente, porque muchas veces lo que está pasando en tu presente es reflejo de muchas otras cosas no elaboradas anteriormente, que a lo mejor en ese momento se vuelven a salir y entonces hay que irlas acomodando. Vas descubriendo muchas cosas que están a nivel muy profundo metidas contigo, ¿no? Y además déjame decirlo, el psicoanálisis finalmente no es que estés loco, porque también se malinterpreta ya llegar con un psicoanalista o un psiquiatra, que piensan que la gente está completamente demente. No. O sea, son diferentes ramas de investigación
depresión que apoyan precisamente este tipo de personas. O porque creemos, Mariano, que finalmente tú debes de acudir a un especialista de la salud mental cuando ya estás muy grave. Y no. No, porque No, claro que no. Imaginemos las películas, ¿no? ¿Cómo hacen el análisis con los psiquiátricos o cómo hacen el análisis cuando alguien va al psicólogo? O sea, sí lo ponen de una manera como si fuera alguien que está perdido, ya muy desencajado. extremo. Hay que ponerle no es la así. camisa de fuerza, finalmente. Exactamente. Y de una vez voy a aventarme mi comercial, porque finalmente si hay una persona experta en psicoanálisis, está aquí, sentada precisamente junto a nosotros. De verdad, Adriana, es un trabajo importante el Así que tú es. haces con mucha gente. Me consta, soy testigo de que mucha gente ingresa con Adriana y sale siendo otra, ¿eh? Sí, Literal, liberándose muchas cuestiones y sintiéndose mejor, que es lo que importa. ¿Cuándo llega uno hasta la medicación? ¿En qué momento ya pasa uno directamente al fármaco? Eso directamente lo considera el médico psiquiatra. Cuando la persona ya no está estable, por ejemplo, que ya no puede dormir, es muy importante. Si la persona no puede descansar, no puedes hacer muchas cosas, porque tampoco incluso puedes analizar en terapia. Si tú estás cansado, ya te está afectando. Si no estás pudiendo comer adecuadamente, si tus niveles, por ejemplo, de tristeza siguen muy bajos, si se te está presentando también ansiedad, por ejemplo, son focos rojos que a lo mejor ya el médico psiquiatra decidirá qué cantidad y qué medicamentos son los indicados. Pero que además no tengamos miedo a recibir ese apoyo, porque justo si a través de un medicamento tú te puedes sentir bien y estar estable, adelante. Ahora, ese medicamento no va a resolver tus problemas emocionales, te va a dar la suficiente estabilidad para que tú te puedas adentrar en ellos y entonces sí, Claro. los analices. ¿Y tú llegaste a ese extremo? No llegué ¿No? a ¿Cuál fue a tu la tratamiento, medicación. Fabiola? Mi tratamiento principalmente fue la terapia, el apoyo emocional y el saber que todo tiene un momento. En la Biblia dice, todo tiene un tiempo, ¿no? Tomé mi tiempo para llorar, que no lo había tenido. Tomé mi tiempo para hacer la pausa y tomar buenas decisiones, porque también en el querer salir solo uno se adelanta, ¿no? Toma malas decisiones, se cambia de trabajo, quieres hacer cambios por sentirte bien. Así es. Y no, o sea, tienes que tener un tiempo para todo, una pausa para todo, para poder reencontrar tu camino y seguir adelante. Y me quedo con lo que dices, porque finalmente yo creo que siendo varones tenemos depresión, hay que aceptarlo, Así es. hay que acudir con las redes de apoyo y sobre todo acudir con los especialistas. Señores, que no les dé pena llorar, no pasa nada, no vamos a ser menos masculinos, no vamos a ser menos varones, al contrario, estamos solicitando ayuda y necesitamos quien nos las dé. Pues Fabiola, muchísimas gracias por No, haber de estado qué, con gracias a nosotros, ustedes por a venir a invitarme. platicar un poquitito de tu experiencia. Yo te lo agradezco de manera personal, porque ya bien lo dijo Adriana, no cualquiera platica este tipo de cosas y yo te lo agradezco mucho aquí en Código Salud. Querida Adriana, como siempre, No, los aquí martes, un placer, como martes siempre. de salud mental, nos da Aquí nos muchísimo vemos. gusto que nos acompañes. Tus redes sociales, por favor. Por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Adri, en Twitter como @AdriOrtiz5 y en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz, a sus órdenes para cualquier consulta. Y te seguimos en redes sociales, Por querida favor, Adriana. adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Platicamos del tema de la depresión. Importantísimo. Pero vamos